Hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos oyentes de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, jueves 22 de junio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mi nombre es Javier Chejia. Para mí todo un placer, todo un gusto estar en compañía de cada uno de ustedes y como cada mañana, amigos oyentes, recordarles abrigarse bastante bien, abrigar a los pequeños en la casa, abrigar a los adultos mayores también, y recordarles, si hay actividades, campañas de salud, también aprovechar esos momentos para poder recibir atención. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Javier, buenos días. Y mira, yo voy a decir una panaicona. Siempre yo voy a estamos con una comunidad con una tajatos con una tamaicona, pincayan que chicona. Hankuna están a payaca muy kichicona rato voy a decir una panaicona que hay informativo y que jalleri ninta. Se voy a decir panachay. Asuan kunan voy a decir una panaicona zapa puncha o yarishan y main. Avanzamos ya chumada chuca y fenómenos del niño global nesca. Manan Perú soy yo lanchis pecho le hasta más secuna si no vaya a chepa na chay soy yo con el pues afecta tamonjan le hasta más secuna calentamiento global ni yan con vaya con panaguna chay paso vaya con ya ta o ata chuna vaya chepa na chay a ver afectamos a Murique sobre todo Javiercito una gran preocupación. Estoy haciendo el seguimiento día a día de lo que se está anunciando cómo va a afectar. El Perú prácticamente se va a dividir en dos partes, del centro hacia el sur, donde se van a presentar lluvias escasas, vale decir algo de sequía, y del centro para el norte, donde sí se van a presentar lluvias, pero eso ocasiona problemas en realidad. Prácticamente vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, amigos, porque efectivamente el fenómeno del Niño global ya está confirmado ya a partir de septiembre-octubre. Prácticamente empieza, amigos, a sentirse las consecuencias de estos casos. Una lástima, amigos. Yo ya estaba base con seis laquico y cachan ariki. Ya para que es sumas puncha cachun con puncha monechata y llarero con ya estaba base con ya rofai pas intipas alto peña. Are voy a con una moneta en canchare mushan el toco y provincia ya están chista. Bueno, a esta hora de la mañana a las cabinas de Surfui recién están llegando los primeros rayos del astrosol. Son más chata, ojalá amigos oyentes, mucha atención a la información del tiempo. En este momento, en la provincia de Cotabambas, estamos a menos 4 grados centígrados. ¿Cómo va el pronóstico del tiempo en el transcurso del día? La humedad va a estar en 84%. Sensación real de temperatura es menos 3 grados. Bueno, por otra parte, la dirección del viento es de sur a norte a 4.6 kilómetros. El amanecer, la salida del sol, se ha registrado a las 6 de la mañana con 13 minutos, mientras tanto que el anochecer será a las 15 horas con 30 minutos. Bueno, con un punchado ya estamos con un punchado para yo ya hicimos aquí con ya estamos con que sobre todo 14ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica, Artesanal, nuestra Coyurki Yachtapi, Comunidad de Ajpetampe, Aparecón, ya estamos con que hay sabadota, domingo taban. Chaypin ya estamos con además Chaypin Canja, Guayajicona, Panaicona, Ariki, que hay carrera de caballos. 24 y 25, pero que hay Llactamase con Ariki 14ª Feria Agropecuaria, que hay punchado con Llactamase con Are, su magta apare con Hachaitaja con y decimos Haikeko. Gracias, Huerajocha Richard Valencia, alinta información con la tap, se ha more que baja Llacta con Manta. Bueno, por otra parte, amigos oyentes, beneficiarios del programa Pensión 65 en el distrito de Chalbohuacho, el día de hoy y mañana tienen posibilidades de hacer cobro de su beneficio económico. Adicional a ello, comentarles que hay una campaña de salud que lo está llevando adelante el centro de salud de este
distrito. En todo caso, a los papitos, a las mamitas, Ricky, curaja, papito chiskunata, mamita chiskunata, Ricky, no canchis, pues, Ricky, compañeros, son Ricky, con que chan cobrará camochtín, Ricky, cheimanta, Ricky, con la chatroaronga, Ricky, salud, nienta, kawaira, chikunangopa, amaginacho. Pikuna guaocona Ricky, amagnalata Ricky, papito X, mamita X, sacaiko X, Ricky, mijo na chantao más aparich Ricky, rara karungman, pecheca, kankiki, Ricky, tapea camuich, y manachtim chayna gashan, y manachtim menanan, kankiki, yachay camuiches. Aquí era el tapas are, guayaje con la panegona, listuña, caichan, guayaje con la panacaycona, cay punchaucona, hasta un yactamase con Ricky, actividad con ata muy chimunancopa, cay pachaj, esconchunca, Pusajneo, Huatata, ya estamos en junta y con Jarek. Ya es Raimicha con Gea, 190. No, perdón, estoy hablando mal. 166 años. En este caso, señor Ricky, hablo de Chumbivilcas, mi estimado Javiercito. 198 años, Ricky. Machuñan, Kaishan, que Chumbivilcas, Yachtaja. Pero aquí era Yachtaja, Manan Machuchu, pero ya 166 años, bastante peso, un distrito histórico, amigos, que guarda muchos vestigios desde las épocas de antes de la colonia todavía, ¿no? Entonces, ya las actividades, amigos, ¿eh? Un abrazo para Juan de Dios Arque. Señor Juan de Dios Arque, en la Municipalidad Distrital, Paepas Alintaña, Mastarimushan, Kai, Canjan, Huerajocha, Festival Gastronómico del Cuinesja, Huerajocha, Javiercito. Chaipin, Canja, atención, su magta, Apareconja, miércoles 28, ¿ta? Miércoles 28, Canjarique. Su magta, Apareconja, ya está más segunda. Chay imaymana mijonato ranga cojo y chamanta ya está más icona. Chay haris un pasari que chay puncha o piña a ver mijo pacamos. Cosa pone. Chay tapsi que por eso ya está más icona. Y por otra parte, ya en el plano regional, amigos oyentes, el día de ayer, bueno, en la región de Cusco, ¿no? Durante todos estos días hay diferentes actividades programadas en el marco de la Fiesta del Sol, el Inti Raymi, que, bueno, va a llegar a su cúspide este 24, ¿no? Con la festividad más grande, la festividad religiosa andina más grande del sur del país y a nivel mundial. Amigos oyentes, el día de ayer se desarrolló el saludo de parte de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco a la ciudad imperial. Las diferentes escuelas profesionales estuvieron presentes ahí saludando a la ciudad imperial del Cusco, algo que es muy característico porque para la UNSAC se le otorga todo un día exclusivo. En todo caso, en nuestra provincia de Cotabambas hay muchos antonianos que actualmente vienen estudiando, hay muchos ex antonianos que están trabajando en la provincia, para ellos el saludo y también el saludo para todos los amantes del Cusco, los cusqueños que están por la región de Apurímac, que está muy próximo de conmemorar un aniversario más. Bueno, y en la ciudad capital de nuestra región, en Abancay, prácticamente están reclamando al gobernador regional de cómo está haciendo las inversiones, sus inversiones presupuestales del año. En realidad nos dicen, amigos, atención, nos dicen que de 337 millones de soles que tiene para el año, solamente ha gastado, Javier, el 25,6% a los 6 meses del presente año. Prácticamente a mitad de año. A mitad de año solamente han gastado un cuarto del presupuesto que tiene para Imagínate. el año. De 337 millones, solamente el 25% ha gastado, estando ya a medio año, hasta a mitad de año. Prácticamente, bueno, en este caso dicen que solamente está completando las obras que ha dejado el anterior gobierno regional y no ha iniciado nuevas obras. Pero habiendo plata, Jorge Cachaspaja, Seinatea, Guayajecona, Panaicona, mana capacidad de gasto canchuric, capacidad de gestión, de capacidad de invertir en diversas obras. ¿Qué está fallando? Jaini pare que abancay fiñas a Cayanco, porque que hay mercado central de abastos Nesjata inauguraron las manatas tocó con racho. Dicen que dentro de 4 a 5 meses recién se va a acabar las obras del mercado, pero sin embargo ya lo ha inaugurado. Ya está inaugurado. Y me eché. Típico, ¿no? De gestiones municipales, ¿no? Gobiernos regionales. Amigos oyentes, la pregunta que usted se tiene que hacer es: ¿cómo va con el gasto del presupuesto en su distrito? ¿Se está avanzando? ¿A qué porcentaje se va avanzando? ¿Están ya en un 30, 40
o lo ideal, digamos, ya en un 50% de gasto. En las localidades donde estamos, en la provincia de Cotabambas, se necesitan obras, proyectos, se necesita trabajo, se necesita empleabilidad. Y hay recurso económico con el cual se puede generar todo esto. La pregunta es, en su distrito, ¿cómo va avanzando este tema? ¿Sus autoridades vienen haciendo un gasto eficiente de este recurso económico? Ojalá que sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, que vengan trabajando siempre pensando en la población y no, como en algunas ocasiones o en otras regiones, pensando, priorizando su bolsillo. 6 de la mañana con 51 minutos. Un dato más, amigos oyentes, en el plano nacional. La señora Betsy Chávez llegó a Lima tras su detención para cumplir prisión preventiva. La ex premier Betsy Chávez llegó al promediar el mediodía. Se tiene previsto que el INPE defina próximamente en qué penal será recluida. Bueno, ya se le ha determinado todo lo que corresponde a ley. Lo cierto es que ahora está en manos del INPE definir cuál va a ser el penal donde va a estar recluida 18 meses en este proceso de investigación bajo el delito de, rebelión. Así piedras gordas ni saranco, ancumán apanja con saranco. Maikeng marak charen kariki. Maikeng manche. Pega mona charang tagna ya pejepa capos tagna piñoga tiaca pone nespa. En su última declaración, incluso ante el magistrado que estuvo a cargo de su caso, ha solicitado eso, incluso ha dicho, ¿no?, de que yo no tengo ningún familiar en Lima, por ser congresista nada más tuve que venir a Lima y lo ideal es que me puedan, internar en un penal en la región de Tacna, ha manifestado la señora Betsy Chávez, que en alguna medida yo creo que también tiene razón, ¿no? Porque, acá viene otro tema, porque el magistrado que está a cargo del tema también ha dicho lo siguiente, ¿no? Nosotros no vemos ese tema, el que ve ese tema es el INPE y ellos van a determinar dónde va a ser recluida usted, señora Betsy Chávez, al final le dijeron. Inayata Juerajocha Javier con Ampuncho de Madison, porque Congreso ñan aprobación taroaruña, que hay segunda votación es happy, y mapaj, que hay proyecto ñaupajma por enampaj, porque Nishami, señora Dina Boluarte presenta un proyecto que hay Perú soyunchimanta loxenampaj viajemanta ojalá marica representación es loxenampaj jawamanta pay yankanampaj remotamente, así que ya el Congreso ha aprobado en segunda votación el proyecto para que gobierne de manera remota desde el exterior. Yo creo que siempre dije, ¿no? Los presidentes de la República son también embajadores de su país. En este caso, los presidentes siempre han salido afuera para poder, digamos, estrechar lazos de amistad, de buen relacionamiento con el resto de los gobiernos. Y bueno, en este caso, Dina Boluarte no lo podía hacer porque aquí tenía que dejarle la presidencia encargada, la encargatura de la presidencia. Entonces, como no tiene vicepresidente, entonces ella ha presentado este proyecto para que desde fuera, remotamente, pueda gobernar. Y entonces, en segunda votación, el Congreso le ha dicho que sí. Vamos a ver qué es lo que viene después. Perfecto. Bueno, estas y otras informaciones vamos a abordar en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, jueves 22 de junio, año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos ahora. Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos ahora. Con ampune guayajekuna panaikuna ima llankay pinkashanke chaypi interesnikita churanaik hasta tokukunankama. Y napas cachun iske 15 tawa pisja punjo sohta o semana entero pues vayajte más seguna tokunaiki kama chay obrataja llaqta pin kay o ima pinsasqaykitapas llankasqaykita chayllapi concentrakunayki tukunayki kama mana chayqa wayajikuna panaykuna a medio trabajo, inversión a mitas, ¿no? Una manera valin chayqa llaqtamasan qolqeqa wikshulaqa kashan obrapeqa pero obrataja tukuspaykiqa ya está ña chayqa inversión ña churasayki inversión taqa ña por lo menos pasaykamuña ima qolqellapas llaqtamasekunariki. Importante, amigos. 6 de la mañana 55 minutos.
Bueno, revisamos la historia. Año 1821, el libertador José de San Martín y el virrey José de la Serna firman el armisticio de Punchacau. Punchauca, mil disculpas. Ahí en Lima nomás está. Vamos a ver, en 1919 nace en Arequipa Manuel Ceballos Vera, filósofo peruano, ¿no? Fue el primer presidente de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú, 1919. Año 1945 nace en Chiclayo el abogado Luis Castañeda Locio, presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy es Salud, de 1990 a 1996, alcalde de Lima en el año 2003 al año 2011, líder del partido Solidaridad Nacional, fue candidato a la presidencia de la República el año 2001. En 1972 muere en Lima Luis Gallo Porras, ministro de Estado, vicepresidente de la República y primer ministro del Perú, también alcalde en 3 oportunidades, alcalde de Lima, entre 1934 a 1937, su segunda gestión fue entre 1941 y 1945, y la última entre 1948 y 1949. Mientras tanto, en el año de 1983 muere en Lima Carlos Susoni Saona, torero peruano que triunfó en España. Miren, recuerden amigos, en 1983 se registra el primer caso de SIDA acá en el Perú. Año 2000, un día como hoy, fallece en Lima Ezequiel Ataucusi Gamonal a los 81 años, fundador y mesías de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal, líder del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAT, partido político teocrático y tahuantinsuyano, con el que postuló en las elecciones presidenciales del Perú. Se pensaba que resucitaría al tercer día. Dejó numerosos hijos. Y en el 2004, atención, en el 2004, 700 alumnos toman la Universidad Nacional de Trujillo, la primera universidad republicana del Perú, exigiendo la renuncia del rector y vicerrectores por casos de corrupción. La crisis duró 103 días. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana con 58 minutos en el informativo Willaricui. Amigos oyentes, Huaycaicuna, Panecuna, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Minera Las Bambas llevó a cabo la clausura del programa de capacitación en gestión de pequeños negocios dirigida a mujeres de la comunidad de Chuicone, ubicada en el distrito de Chayoahuacho. Durante el evento se entregaron certificados emitidos por la Asociación Educativa Avia Aliance, una institución licenciada por el Ministerio de Educación, y estos certificados reconocen el cumplimiento de las 300 horas académicas requeridas que se llevaron a cabo del 25 de abril al 2 de junio del presente año. Más información, amigos oyentes. En un gesto de compromiso con la comunidad de Casa, Las Bambas ha realizado un significativo aporte social con el objetivo de fortalecer la producción agrícola y garantizar el bienestar de sus habitantes. El monto total de esta donación asciende a más de 42.000 soles, una inversión significativa que demuestra el compromiso de Las Bambas con el desarrollo local y la mejora de las condiciones de vida de la comunidad de Casa. 6 de la mañana, 59 minutos. Beneficiarios del programa de pensión 65 vienen cobrando su incentivo en el banco a los adultos mayores. Más información, por otra parte, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui hoy inicia la 14ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica, Artesanal, así como la primera Feria Provincial de Ganado Vacuno, Cuy, Palta y Artesanía hasta el día de mañana en la comunidad de Ajpitán. Asimismo, los días 24 y 25 de junio están invitados al evento hípico interregional. Autoridades del distrito de Aquira invitan a la población
población en general a participar del programa por el 166 aniversario de creación política del distrito de Akira, así como al 16ª Feria Agropecuaria, Artesanal, Agroindustrial y Gastronómica, y también al juzgamiento de ovinos a desarrollarse el 26 de junio desde las 10 de la mañana en el Estadio Monumental de Huayllaurán. Más información, amigos oyentes, el Estadio Monumental de Huayllaurán, ¿no? Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Cajamarca y la población de la comunidad de Saigua ayer desarrollaron la Feria Agropecuaria Artesanal y Ganadera por su 48 aniversario de dicha comunidad, donde los productores mostraron todo el esfuerzo que vienen haciendo para buscar mercados que le den valor a sus productos. Vamos con más noticias, más titulares. Atención, autoridades de la Municipalidad Distrital de Colquemarca participaron del desfile cívico en conmemoración del 198 aniversario de creación política de la provincia de Chumbivilcas. La participación de Colquemarca en este desfile cívico es un reflejo del compromiso de la institución para fortalecer los lazos de amistad y promover los valores cívicos en la comunidad. 7 de la mañana con 1 minuto en el marco de las actividades culturales y costumbrísticas por el 198 aniversario de creación política de la provincia de Chumbivilcas. Organiza el Rodeo Chumbivilcano y el Aseo Asincha 2023 y Toro Cacharpari, a realizarse hoy en el Ruedo de Toros de Santo Tomás. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos, el informativo Huillarico, y a esta hora de la mañana, amigos, Guayajicuna, Panaicuna. Vamos con las noticias del ámbito regional, amigos, y en ceremonia especial que contó con la presencia de autoridades locales, familiares y amigos, juramentó el nuevo prefecto regional de Apurímac, Erwin Carpio Chalque. El acto protocolar se realizó en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y estuvo presidida por el titular de la institución, Erwin Tairo. Más información, amigos oyentes. Un bebé de apenas 5 meses de nacida encontró la muerte en extrañas circunstancias y cuyas causas del deceso es investigado por el Ministerio Público. El lamentable hecho ocurrió el martes 20 de junio en una vivienda rural situada en el sector de Tojllaca, distrito de El Porvenir, en Chincheros. Así es, inauguran también puente interregional Pampas. Atención, une las regiones Ayacucho y Apurímac. Esta infraestructura vial que conectará las localidades de Incachaca y Chacabamba, ubicadas en el distrito de Saurama, y Uranmarca, de las provincias de Vilcashuamán y Chincheros, de las regiones de Ayacucho y Apurímac, respectivamente. 7 de la mañana con 3 minutos. Cusco, mucha atención, todo está listo para la escenificación del Inti Raymi 2023 en sus 3 escenarios. Hoy será el último ensayo con los más de 800 actores. La escenificación del Inti Raymi Fiesta del Sol, considerada la más importante de las actividades por el mes jubilar de la ciudad del Cusco, ya está lista para ser desarrollada en sus 3 escenarios: Templo del Coricancha, Jaucaipata o Plaza de Armas, y también el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Y está en el Cusco, amigos. Atención, 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos hasta Arequipa. Es que alertan falta de docentes y aulas prefabricadas en la provincia de Condesuyos. Director de la UGEL Condesuyos afirmó que el pedido se realizó a la Gerencia Regional de Educación. Más información desde Puno, que Chata Uyareo, y mujer le corta el cuello a un hombre con el pico de una botella. Agresión ocurrió en una cantina del barrio Barranquilla, en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia. Más noticias de Puno, amigos. Han capturado a 2 menores de edad integrantes de la presunta banda criminal Los Chuquis. Son 4 los detenidos. Atención, a uno de ellos se le encontró municiones y a otro una réplica de arma de fuego, amigos. O arma con erjecuna, acasiquicona, o erjecuna, paneguna, con anja. Arma de fuego nesjata apacachaychanco suananco Más información desde Ayacucho. Apuntan a incrementar en 40%
aumento el número de visitantes en fiestas patrias. Una de ellas serán los descuentos por los clientes de hoteles y el festival gastronómico por fiestas patrias. Oportunidad, amigos, de reactivar la economía en varias regiones. Atención, y en Cajamarca, Panadería obtiene premio a la excelencia gracias a sus roscas de manteca. Atención, en Cajamarca se comen rosquitas de manteca. Panadería Mendoza, así se llama, empresa cajamarquina con más de 30 años dedicada a la elaboración de exquisitas rosquitas de manteca, fue galardonada con el Premio Internacional Mujer de Oro, líder por excelencia, y Premio Internacional a la Excelencia Gerencial y Gestión de Calidad 2023. Esto lo otorga la Comunidad Empresarial de Tratados Comerciales. 7 de la mañana con 5 minutos. Más información. Titulares en el plano nacional. Nuevo ministro de Salud aparece en fotografías con Pedro Castillo y dueño de casa de Zarratea. Fotografías de marzo de 2020 demuestran que César Vázquez, hoy titular del MINSA, mantuvo vínculos con el expresidente y Alejandro Sánchez, propietario de la casa del Jirón Zarratea. Pata de esta mancha también así, Chorri Palacios, ahí aparece Chorri Palacios también. Vamos a ver, 7 de la mañana con 6 minutos, amigos. El Contralor General Nelson Chac propuso que las autoridades y funcionarios que no ejecuten el presupuesto destinado a atender emergencias y la gestión de riesgos de desastres, así como a la prevención de enfermedades endémicas como el dengue, sean inhabilitados para ejercer la función pública a futuro. Alguien ya calma, che. Alguien pone calma. Alguien calma. Más información, amigos oyentes. Betsy Chávez llegó a Lima tras su detención para cumplir prisión preventiva. La ex premier Betsy Chávez llegó al promediar el mediodía. Se tiene previsto que el INPE defina próximamente en qué penal será recluida. Más noticias nacionales, amigos, atención, noticias nacionales. El Pleno del Congreso, con 72 votos a favor, 40 en contra y 6 abstenciones, ratificó el proyecto presentado por el gobierno para modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo a fin de que Dina Boluarte pueda viajar al extranjero. Más información, amigos oyentes. Mario Vargas Llosa se inscribe al partido político Libertad Popular. El escritor de 87 años se sumó a las filas de la agrupación liderada por Pedro Cateriano. El anuncio lo dio la propia agrupación política a través de sus redes sociales. Dijeron lo siguiente: nos complace informar que nuestro más ilustre compatriota Mario Vargas Llosa, gran defensor de la libertad y los valores democráticos, se ha afiliado a Libertad Popular. Es un honor que se sume a la causa de nuestro partido, señala la representación liderada por Pedro Cateriano. Atención, el partido Perú Libre se va quedando con menos congresistas. Atención, la parlamentaria Silvana Robles era la vocera de Perú Libre en el Congreso. Ella criticó la reciente inhabilitación a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y atención, renunció irrevocablemente a la bancada del lapicito. 7 de la mañana con 8 minutos. Revisamos nuestros titulares en el plano internacional. Tragedia en Honduras. Más de 40 muertos en reyerta en cárcel de mujeres. 46 es el total de cuerpos ingresados a medicina forense, dijo el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que deben esperar las pruebas de identificación para constatar si todas las víctimas son presas. Atención, llaqtamasicuna hanchis horas es con yopainimpiña guayajicuna panaicuna. La primera prueba de embarazo con muestras de saliva sale a la venta. Atención, la primera prueba de embarazo con muestras de saliva sale a la venta, amigos. Una nueva prueba de embarazo ofrece un método mucho más cómodo e higiénico que el tradicional basado en muestras de orina, utilizado para las pruebas en casa. Salistic, la primera prueba de embarazo que utiliza saliva, ha empezado a venderse en el Reino Unido, en Irlanda también.
¿Ah? Bueno, eso llegará de acá de unos años a nuestro país. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano internacional dicen lo siguiente: es como ir al espacio. Así son las misiones de búsqueda del sumergible Titán, desaparecido con 5 tripulantes. Países como Estados Unidos, Canadá y Francia se han unido para la búsqueda del submarino Titán de la empresa OceanGate, que se dirigía hacia las ruinas del Titanic con 5 tripulantes. Así va chaykuna pana chaykuna chaymi kashan willakuykuna kunan punchawpaq llaqtamasykuna 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos con las deportivas. Las deportivas, el partido entre Fútbol Club Melgar y Asociación Deportiva de Tarma, ADT, se jugará hoy día, amigos, a las 6 de la tarde, con la inclusión del VAR, este video de asistencia, liderado por el juez Roberto Pérez, instalado en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del San Agustín, allí en Canjacheja. Bueno, ahí está la información, Ya amigos está, ya. oyentes. A torneo clausura. La primera fecha se juega desde hoy, jueves 22 de junio. Cristal visita al Cantolao. Alianza Lima recibe al Atlético Grau. Universitario visita ¿a quién? Ahí Al está. papá, al Cienciano, en la ciudad imperial del Cusco. Y me abrazan, Canja. El encuentro se va a desarrollar hoy, jueves 22 de junio, 7 de la noche. 7 de la noche. La primera fecha del torneo clausura Liga 1 Betson 2023. Y bueno, va a ser muy interesante porque estamos en la región de Cusco, pues bueno, a nada de celebrar el Inti Raymi y disfrutar este encuentro deportivo va a ser muy interesante, ¿no? Bueno, No sé si mucha suerte. Universitario aguante, ¿no? La altura, que en la primera fecha, pues bueno, nunca ni Cristal ni Alianza estuvieron en Cusco, ¿ah? Ahora van a viajar frecuentemente porque tienen que ir a jugar ante el Deportivo Garcilaso, ante Cusco FC y en 3 este caso equipos ante cusqueños. el papá. Claro. Bueno, ¿y cuál es tu score, Javiercito? Va a ser un ¿Una 2 goleada? tantos a 1, no, 2 tantos a 1. Va a ser sí. ajustadito. Sí, ajustado va a ser porque considerando, ¿no? 2 Cienciano tanto a no 1. está en un buen momento, ¿no? Ya. Pero lógicamente la localía, la altura, siempre son factores que juegan a favor del equipo local. Entonces, a favor del Cienciano, 2-1. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Gonzalo Wirce, no sé qué nos dirá, ¿no? Quizá Gonzalo puede apostar a favor de su equipo. Va a guardar silencio. Yo creo que va a guardar silencio. Mejor calladito. Sí, mejor calladito. Mejor es callarse. Perfecto. 7 de la mañana con 12 minutos. Amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado, ¿no? Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata extremarin chayariki, chaynata monas cango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuamba cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un cuerpo de mando. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Apaité saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
nuevamente otro incendio el día de ayer. Se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baiji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya jugaño, cajpasto, pues lo paran checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos ahí cura ponina, y chuntagamanaspa, manan como antinacho retuñamos ya, milaki baiji. Pero mana chucheta, la estamos haciendo ni mira con pinche cana, y mapas mi cana ni spalato, no hay con hasta y un poco de loca. Camina con cupacha y mapas kan hatishan pospolota pai pawang este che ishat kanas y mapas mi kanar ni spala ni na kuiko anje trik controla na kse anje trik rig son konch manche hatun chari marik lakiku Sapanca comunidad Zapalikuiman autores conata seguramente Sapan comunidad conata autores en chicona che amigo en chicona o sanción mis cata ciudad de che y con acha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño de las canchas, las canchas. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Cital ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500,000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalihuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
En Huillaricui, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 20 minutos en el informativo Huillaricui. Guayajicuna Panaicona estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas, frecuencia modulada, amplitud modulada, redes sociales, búsquenos también en YouTube, estamos también en Twitter, estamos también en Facebook como Radio Surfui. Amigos oyentes, vamos rápidamente al desarrollo de las noticias en el plano local. Trasladamos rápidamente nuestra comunicación hasta el distrito de Coyurqui. Nicolás Gabriel, desde la Oficina de Relaciones Públicas, nos comparte información de las diferentes actividades que vienen desarrollando en esta localidad. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, Javier, y a todos los hermanos colegas de Radio Surfui y hermanos de la provincia de Cotamamas. Así es, desde la tierra de Coyurqui, la cuna del Yaguar Fiesta y la perla de la Purímac, reciban un cordial saludo a nombre del profesor Fritz Valencia Bárcena y todo el cuerpo edil de regidores. Tenemos muchas cosas que compartir, Javier, el día de hoy, y lo más importante que hemos estado esperando estos días, con mucha preparación, mucho trabajo, desde la gestión 2023-2026, inicia nuestra feria provincial, nuestra feria provincial gastronómica, artesanal, agropecuaria, agroindustrial. Tenemos 4 días de feria, Javier, 22, 23, 24 y 25 también, incluido la fiesta hípica, la competencia hípica interregional. Así es que en estos instantes ya todos nuestros feriantes seguramente ya se están dirigiendo al campo ferial de la comunidad de Apitán, allá en Comunpampa, y nuestros visitantes, las comisiones ya vienen funcionando hasta unos días atrás, de las diferentes gerencias, sobre todo quien lidera es la gerencia de desarrollo económico con el ingeniero César Ortiz de Ceballos, gerente de desarrollo social, y todo su equipo técnico, ¿no? Perfecto, Nicolás, en todo caso, la actividad ya está totalmente garantizada. Se va a desarrollar en la comunidad de Acpitán desde el 24 y 25 también. Sí, así es, Javier. No, hoy día empieza. Hoy día, Javier, estamos empezando. Hoy día 22, 23, 24 y 25. Son 4 días de feria. Y 24 y 25 netamente es la competencia hípica interregional, ¿no? Perfecto, Nicolás. En todo caso, ahí están las actividades que viene desarrollando la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Esta carrera, Javier, esta carrera de hípica interregional es un escenario muy conocido. Entonces, nuestro amigo Nicolás sabe perfectamente que los ejemplares que se van a hacer presente en esta gran competencia vienen de varias regiones. Nicolás, ¿verdad? Efectivamente, esta competencia cada año se ha ido mejorando. Ya son muchos años que se tenía inicialmente por algunos vecinos de nuestro distrito de Coyurqui, que empezó esta fiesta hípica entre vecinos, entre aficionados, ¿no? Que ya muchos de ellos no están, como el señor Daniel Olivera, los montesinos, y muchos aficionados que hoy en día ya nos encuentran. Así empezó, y año a año ido creciendo, y la valla para cada año era mucho mayor, y las gestiones iban pasando, las gestiones también iban dejando la valla más alta. Hoy en día esta carrera y esta fiesta hípica es muy conocida a nivel nacional. Vienen desde Puno, vienen desde Arequipa, van a venir desde Cusco, Chumbivilcas, desde Espinar, vienen de la provincia de Grau y de muchas otras regiones este año están viniendo, porque es ya muy conocida la fiesta hípica. Entonces tenemos categorías, ¿no, Javier? Caballos o altoandinos sin mejora genética. Tenemos caballo alto andino con mejora genética en la categoría B. Categoría C tenemos caballos mejorados, y en la categoría de libre, pura sangre, ¿no? Esto es lo mejor de lo mejor en cuarto de milla, los pura sangre, ¿no? En cuartos de milla. Así es, Javier, esperemos que puedan visitarnos más personas, que siempre hemos estado difundiendo desde hace mucho esta feria y esta fiesta hípica. Hay mucha buena expectativa, espera eso, ¿no? Nuestra población de Coyurqui. Bueno, es interesante, pues bueno, en este caso los premios también son bastante
llamativos, ¿no? Esos premios que se están dando cada año. Entonces, bueno, todo el éxito para ustedes, mi estimado Nicolás. Entonces, estaremos atentos a la comunicación que nos tengas también sobre estas actividades. Así que mucha suerte desde hoy día con estas actividades y un saludo a todos los organizadores, sobre todo el apoyo de la municipalidad y también al Club Hípico y Gallístico también de Coyurqui. Sí, Javier, permíteme un minutito más, por favor. Así es, hacemos la invitación nuevamente a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en la provincia de Cotabambas y donde nos escuchan a nivel nacional. Nuestra feria empieza el día de hoy, 22, 23, 24 y 25, siempre con el apoyo también del Club Hípico que nos organizan, que nos conocen, todo esto de la fiesta hípica y por supuesto con la gestión 2023-2026. Va a haber presentación de artistas también a partir del día de hoy, mañana hasta el término de la feria. Vengan, hermanos, visítenos, ahí gastronomía, comida, hay de todo, hermanos, visítenos. Y para terminar, un favor, Javier, también queremos invitarles a todos nuestros paisanos, hermanos cotabambinos, residentes en la ciudad imperial del Cusco, y que nos puedan asistir también a nuestra feria que se va a hacer por primera vez en la historia de nuestro distrito de Coyurqui, en la ciudad del Cusco, el 1 de julio. Una feria netamente con productores coyurquinos en la plaza Tupac Amaru del distrito de Huanchac. Ya todo está coordinado con las autoridades y también vamos a hacer en este mismo día el lanzamiento del Jaguar Fiesta 2023 con una puesta en escena desde la Gerencia de Desarrollo Social. También va a haber artistas este día, coyurquinos, el conjunto Chapimarca también, ahí van a estar las hermanas Caitiro. Entonces, hermanos, visítenos también este día, 1 de julio, en la Plaza Tujamaru, allá en la ciudad imperial del Cusco. Muchas gracias, Javier. Un abrazo a Surfui, a los colegas, a toda la provincia de Cotabambas. Muchas gracias. Perfecto. Nicolás, te agradecemos. Muchas gracias. Hasta una nueva ocasión. Gracias. 7 de la mañana ya con 27 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, 7 de la mañana con 27 minutos. Ahí están las diversas acciones que vienen desarrollando las municipalidades en nuestras diversas localidades. Oaxaicona, Panaicona, participemos, estemos activos ahí. Esta feria en Ajpitán también, Guillermo, pues bueno, habrá que participar, ¿no es cierto? Bueno, y sobre todo ahí estas ferias agropecuarias traen productos de la quebrada, del valle, de mismo Coyurqui. Entonces, creo que es un escenario tan lindo para encontrar productos orgánicos, Javier. Encuentras desde pacay, encuentras tuna en estas temporadas, encuentras durazno, encuentras la famosísima palta coyurquina, encuentras hortalizas en diversos, ¿no? Las hortalizas que son de los mismos huertos. Hay totalmente abastecimiento de todos estos productos y eso es lo más bonito porque las amas de casa, las mamitas que se van a comprar para la semana o la quincena, adquieren ahí cebolla tapas, o aquí en Llactaconapeja, Cusco, Llactape, cebolla tapas, a veces venden con su chaquis jatañarique, pero que hay peja, chupachantinta, rafichantinta, venden con chaypeja de que una chata, misque, japareo taponere que y matapas, cachan y me mano hortalizas con agua cocho. Bueno, amigos oyentes, comentarles también un poco ampliar la información de Nicolás Gabriel justamente sobre esta actividad del sábado 1 de julio. Gran lanzamiento de las Fiestas Patrias Jaguar Fiesta 2023, Feria Agroecológica Coyurqui, Perla de Apurímac, Ayllunchiskuna, Jatuynin. Así es, ¿dónde se va a desarrollar? El sábado 1 de julio, 8 de la mañana en la Plaza Tupac Amaru de Cusco. Presentación de la agrupación Chapimarca y lógicamente venta y comercialización de los diversos productos que se producen en todo lo que viene a ser el distrito de Coyurqui. Y están invitados, amigos oyentes, a participar en esta actividad ya de lanzamiento de las Fiestas Patrias 2023, en lo que viene a ser la ciudad imperial del Cusco. 7 de la mañana con 29 minutos. Juana Lunas nos escribe, nos dice a través de transmisión de Facebook: buenos días, amigos del informativo Huillaricuy de Radio Surfo y La Voz de Todos. Saludos cordiales a los amigos Guillermo Richarte y Javier Chejia. Muchas gracias, Juana Lunas. Roxana Guacho nos dice: buenos días, Radio Surfo, y le comento que hoy iré al partido del papá. Ganamos 3-2. Gracias, Roxana Guacho.
Ayacucho. En todo caso, dice, vamos papá. Bueno, usted también puede enviar su score. El día de hoy juega el Cienciano en la ciudad imperial del Cusco, enfrenta al Universitario de Deportes. Aide Quispe dice, buenos días Radio Surfo y saludos desde el distrito de Cotabambas a todas las familias. Eduardo Arcos Lima nos escribe, hola, buenos días mis estimados amigos del informativo Huillaricuy, saludos para todos, gracias. Patricia Cahuana nos dice, buenos días Radio Surfui desde el distrito de Akira. Patricia, muchísimas gracias por la sintonía y por la preferencia. En breves momentos vamos a hablar también sobre las diversas actividades que se vienen desarrollando en el distrito de Akira. Bueno, próximo a conmemorar ya su 166 aniversario. Va a haber, amigos oyentes, gran pasarela, exhibición de trajes típicos este viernes 23 de junio. La Municipalidad Distrital de Akira está invitando a esta actividad que se va a desarrollar al mediodía en la plaza principal del distrito de Akira. Por otra parte también, para el día de mañana, es para el día de hoy, mil disculpas, jueves 22 de junio a partir de las 9 de la mañana se va a desarrollar, amigos oyentes, motocross, categorías, dice chinas mejoradas, 19 HP a 21 HP, mecánica nacional 230, 21 HP, 28 HP, también MX Open especiales. En todo caso, el día de hoy, motocross en el distrito de Akira. Atención, muy bonito evento, amigos, efectivamente. Ya Cosico y Chayaramuña, que Akira Llactata, que semana con una junta, una actividad con una paneguna. 7 de la mañana con 31 minutos. Un abrazo y un saludo allá en Tambobamba a nuestro gran amigo, en este caso, bueno, Juan Jaron 70, nuestro amigo, pues, Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial. Salcedo Zúñiga. Salcedo Zúñiga, Salcedito, hermano lindo. Juan Jaraposán, Salcedo, un abrazo, hermano, un abrazo para la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Un abrazo, Salcedo, para ti. 7 de la mañana, 32 minutos, amigos. Y por supuesto, amigos, atención, luego de más o menos, atención, 2 meses de clases, amigos, atención, de una capacitación, se llegó al finalmente, amigos, atención, la capacitación en gestión de pequeños negocios para las mujeres, para las señoritas de la localidad de Chuyicuni. Atención, acá en Chalhuahuacho, donde efectivamente sé que ya se terminó con una bonita ceremonia de clausura, donde se entregó pues certificados por la Asociación Educativa Avia Alliance, una institución licenciada por el Ministerio de Educación. Y estos certificados, amigos, atención, prácticamente es un documento que vale y es en cumplimiento de las 300 horas académicas que tuvieron de clases de capacitación las señoras y señoritas también de la comunidad de Chuyicuni. Entonces, desde el 25 de abril, en que se llevó a cabo la inauguración de esta capacitación, el día 2 de junio llegó a su fin, pero se les entregó sus certificados. Ellas ya están preparadas para poder gestionar pequeños negocios, atención, pequeños negocios que tranquilamente pueden hacerlo, amigos. Entonces, y esto es muy bueno, efectivamente, estuvo en la organización de Minera Las Bambas para nuestras señoras y señoritas de la comunidad de Chuyicuni. Hankunas anapaeka muy kichis, toku son juevan, Chuyicuni llaqtapi, y ajapas tawachunka señorita cona, aparenquich que hay programa de capacitaciones jata, gestión de pequeños negocios nesjapi. Justamente, Guillermo, para comentar nada más, el primer día cuando se inició esta capacitación a mujeres emprendedoras en la comunidad de Chuyicuni, estuvimos presentes. Sí. Vimos la participación de esta institución, Asociación Educativa Avia Alliance,
que comenzó con los talleres, muy dinámico, muy participativo. Yo creo que en todo este tiempo las señoras, las señoritas que estuvieron ahí presentes en todo este taller han logrado cosechar importantes conocimientos que de hecho lo van a poner en práctica en el transcurso de los próximos negocios que ellos vean por conveniente. Este es un trabajo de la empresa minera Las Bambas, amigos oyentes, y por otra parte, en un gesto de compromiso con la comunidad de Casa, Las Bambas ha realizado un significativo aporte social con el objetivo de fortalecer la producción agrícola y garantizar el bienestar de sus habitantes. El monto total de esta donación asciende a más de 42,000 soles, una inversión significativa que demuestra el compromiso de Las Bambas con el desarrollo local y la mejora de las condiciones de vida de la comunidad de Casa. 7 de la mañana, 35 minutos. Kay mantapone llaqtamasykuna, kay cabina Surfui mantapone hatun marqarikuita aparechini llapayan wayqikuna panaykuna comunidad de Saywa waq achun biblicaspiña llaqriki wayqi hapaqmarqa uranpirik. Bueno, Saywa llaqtata llaqtamasykuna comunidad ñuqana apayakamuni kay horasta qayna puncha munamunayta llaqtamasykuna aparikun riki feria agropecuaria artesanal y ganadera nisqa ya tawachunka pusaq watataña juntayron riki kay comunidad de Saywa nanalta wayqikuna qaynapuncha horiki municipalidad distrital qhapaqmarqa yanapakuywan qhimirininwan allinta aparikun wayqikuna panaykuna kay feria agropecuaria chayqa llaqtamasykuna chaypin sumaqta qhawarichinko imaymana productukunata llaqtamasikuna sobre todo wayqichay panachay riki Saywa llaqtapiqa allintan talpunku llaqtamasikuna riki hortalizaskunata chaymanta hay árboles frutales imaymana wayqikuna panaykuna. Felicitaciones a toda la comunidad, a su junta directiva de la comunidad de Saywa. 7 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes, vamos con el desarrollo de más notas informativas en el plano local. Estamos ya en comunicación telefónica con Fermín Domínguez, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Aquira. Se está desarrollando diversas actividades, diversas acciones en el marco del 166 aniversario del distrito turístico, así nosotros lo mencionamos, lo indicamos considerando, ¿no?, todo el potencial turístico y agrícola que tiene este importante distrito de nuestra provincia de Cotabambas. Fermín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días, Javier. Buenos días, distinguidas autoridades de las diferentes comunidades, centros poblados, distritos de esta hermosa provincia de Cotabambas. Un fuerte abrazo a lo largo y ancho de nuestra provincia de Cotabambas. Perfecto, Fermín, coméntanos, estamos ya a muy poco de conmemorar un aniversario más de creación del distrito de Aquira. Ustedes desde la Subgerencia de Desarrollo Económico, ¿qué actividades vienen promoviendo? Sí, efectivamente, gracias por este espacio, estimado Javier. Tenemos ya en el marco del aniversario de nuestro distrito de Aquira, Feria Agropecuaria, que se va a desarrollar el 25, 26, 27 del presente, para lo cual ya hemos hecho llegar las invitaciones correspondientes y también reiterar y hacer una invitación masiva a todos los consumidores, productores, comercializadores, etcétera, para poder ser partícipe en esta gran feria agropecuaria. Te cuento, Javier, aparte de eso también que vamos a tener el 26 y 27, que es la feria netamente en Aquira, también tenemos el día 28 del presente el primer festival gastronómico de cuyes, o sea, se va a preparar platos a base de carne de cuy, el 28 del presente. Aló. Atención, Fermín, muy buenos días. Fermín, te estamos escuchando atentamente, por favor. Cuéntanos un poquito más de este día 28, que exclusivamente va a ser el primer festival gastronómico del cuy. Cuéntanos un poco, abúndanos, por favor, en detalles. Sí, efectivamente, también en el marco del aniversario, el día 28 estamos organizando un gran festival, lo hemos puesto el nombre del primer festival gastronómico de todo lo que es carne de cuy,
invita efectivamente para promocionar, marketear y posicionar en el mercado la carne de cuy, en vista que la carne de cuy tiene muchas propiedades nutracéuticas, dentro de ellas tiene un bajo colesterol y tiene alto porcentaje de proteína. Inclusive hay un trabajo científico que han hecho una tesis doctoral en donde la carne de cuy efectivamente inclusive esto previene y cura el cáncer por los antioxidantes que tiene. Entonces, por ahí de que estamos promocionando todo lo que es el consumo de nuestros productos de la zona. Obviamente al carne de cuy van a acompañar otros productos como es la moralla, el chuño, las ensaladas, o sea, producidas por las hortalizas de acá en Akira, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí de que estamos promoviendo en lo posible el consumo de lo nuestro para efectivamente también, inclusive bajar esto de la anemia, de la desnutrición, todo eso, ¿no? Entonces, el día 28 tenemos todo este festival. Se va a expender productos o gastronomía a base de carne de cuy en Plaza de Armas de Akira. Seguramente están llegando bastantes aquireños, cotabambinos o también visitantes. Invitamos que vengan a Plaza de Armas para que puedan degustar y finalmente comprarse esta gastronomía a base de carne de cuy. Fermín, acabo de recibir esta comunicación por WhatsApp y dice: señores, somos de Chalhuabacho, una organización que queremos tomar parte en este festival del Cuye. ¿Podemos ir para allá? Dicen. Sí, como es un primer festival, estamos, este festival es netamente todavía por el momento del distrito de Akira nomás, o sea, los que van a expender los platos, los que van a producir, los que van a vender, son los productores de Akira. Pero, sin embargo, y los consumidores, los compradores más bien, son los visitantes o quien quiere ir a consumir. Pero, sin embargo, en una nueva oportunidad vamos a ampliar a un festival gastronómico provincial y así sucesivamente. Quizás vamos a hacer interprovincial, pero como es un primer festival, va a ser netamente los que van a vender ese día son, pues, sobre todo las asociaciones de productores de cuyes de Akira. Como menciono, reitero, en una nueva oportunidad se va a ampliar esto, ya quizás vamos a hacer un festival provincial y vamos a invitar también a los productores de diferentes distritos y para hacer un gran festival, ¿no? De quizás en Chalhuacho, se va a coordinar en un lugar. Bueno, está bien claro, entonces, perfecto, se va a dar oportunidad a todos los criadores, a las asociaciones locales, en este caso, Fermín. Muy importante decirlo esto porque efectivamente ya en nuestra provincia hay muchas organizaciones, asociaciones que gracias al apoyo de las propias municipalidades, también de la empresa minera Las Bambas, ya son productores de cuyes, entonces siempre están atentos a este tipo de eventos. Y muy buena la aclaración, mi estimado Fermín. Entonces, el día 28 va a ser exclusivamente para participantes locales, vale decir. Muy bien, Fermín, no sé si algo más que agregar, por favor, sobre esta feria agropecuaria, ¿dónde tienen que inscribirse los interesados para tomar parte en la feria agropecuaria, hablo? Sí, precisamente las inscripciones ya están abiertas en esta feria provincial. Sin embargo, algunos que vienen de lejos, de repente de otros distritos, como de Mara o quizás de Juyurque, así, va a haber las inscripciones, van a estar también en el día 25, el día 25 que es la admisión, el día 25, inclusive el día 26 más vamos a darle a algunos esa posibilidad. En ese sentido, aparte, este espacio también, Javiercito, por favor, quería también difundir y un poquito también invitarles en vista de que nosotros desde el área de desarrollo económico local de acá de la municipalidad y gracias también a la predisposición de nuestro señor alcalde, el ingeniero Adolfo y sus regidores, hemos sacado un proyecto, estamos encaminando un proyecto de ferias que se llama el proyecto Ferias y justamente con este proyecto Ferias ahorita también estamos activando las ferias y los eventos comerciales en las comunidades. Es por eso que en esta semana también tenemos evento comercial o
feria agropecuaria en las comunidades de Pauchi y Marcalla, que es también conmemorando su aniversario, en Cocha y también en San Juan de Yahua. Y ellos tienen, con ellos tenemos la feria el día de mañana. El día de mañana puedan visitarnos también, y todos los ganadores en esa feria o los que realmente van a participar, nos vamos a ir el día 26-27 a la feria distrital. O sea, estamos haciendo todo coordinadamente, organizadamente, y todos ahora mañana tenemos las ferias comunales que hemos activado con esta feria, con estas ferias, y luego vamos a tener que concentrarnos todos el 27 en la feria que se va a llevar a cabo en Akira. Bueno, interesante, mi estimado Fermín. Te saluda Guillermo, un abrazo para ti, Fermín, como siempre, con la camiseta de Akira, siempre te hemos estado viendo, así que muchos éxitos en estas actividades. Ya nosotros también estaremos allá. ¿A qué hora es a propósito para ir a tomar desayuno? Ya podremos encontrar, digamos, en este caso el día 28 ya preparar las comidas en base al cuye. Gracias, Guillermo, un fuerte abrazo. Sí, efectivamente de harto tiempo nos hemos encontrado. Sí, yo trabajé mucho más antes acá en Akira, también por lado de Cotabambas. Muchísimas gracias, Guillermito. Efectivamente, el día 28 ya a partir de las 8 de la mañana ya se va a estar expendiendo ya algunos platos, pero todos los tipos de platos de gastronomía de Cuy va a estar a las 10 de la mañana totalmente armado. Allí, mi cheja, 10 de la mañana en Escataña por hermosa desayuno tomané por baja aquí a Yachtapi. Chay piñan to parece un huerajocha Fermín, ¿ya? Muchísimas gracias, Fermín. Así que estamos a vuestra disposición también. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias a la digna audiencia de Radio Surfo y quedan invitados para esos días. Perfecto, muchas gracias, Fermín, un abrazo para ti. Y también... Usted está siendo informado a través de Willaricud. 7 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos, las diversas actividades que se vienen desarrollando en el marco del 166 aniversario del distrito turístico, el distrito de Akira. Bueno, hay para hacer turismo bastante, ¿no? Así que de Akira, pues, usted puede irse, si se va hacia abajo, se va a ir hacia Patahuasi, o puede irse hacia la iglesia también. En este caso, puedes irte para abajo, usted puede hacer todo un recorrido, ¿no? Claro. De todas las iglesias coloniales, San Pampa, Juan de Yahua. Bellavistas, así es. Para abajo va Pampa Bellavista, está la iglesia San Miguel en la parte de abajo. Y si continúa usted hacia la quebrada, va a llegar al puente, pues, Calicanto, y de ahí va a subir hacia la parte de arriba de la comunidad de Patahuasi. Patahuasi también tiene una hermosa iglesia. Si usted continúa Patahuasi, se va hacia la derecha, continúa usted, va a llegar a otra iglesia colonial también, que ya hatun kaspikonan tajiachis haña kaishan ya urmaron hakuña che hatun machukona kashan koreke, pero mona y y en esta construcción, Guillermo, todavía en la actualidad se puede apreciar, ¿no? Ahí unas placas donde dice, ¿no? Trabajos realizados por el INC. Esa vez todavía con ese nombre, ¿no? Sí. Y con intervención de la región de Cusco, ni INC, siquiera... INC del Cusco, no y de Cusco, ni siquiera nada que ver con Apurímac. Pero bueno, ¿hace cuántos años? Pues? Son años atrás, ¿no? Lo cierto es que algo deberían de hacer las autoridades ya con el Ministerio de Cultura para poner en valor todas estas iglesias coloniales y hacer, digamos, un foco de turismo en nuestra provincia de Cotabambas al distrito de Akira. Bien, hay una persona muy entendida aquí entre nosotros, nuestro compañero Gonzalo Menacho, es un gran restaurador y con él hemos ido a ver en una oportunidad y él dijo: estos monumentos son excelentes, pero así como están ya no se puede, digamos, mantenerlos, en cualquier momento pueden caerse. Lo que hay que hacer es restaurarlos, pero desde abajo. O sea, tajtanaiki llapanta o eracocha Javier, cajro mikunallaban, jatarecinaiki cajlatata. Entonces
Chaitan Ruana, pero es un trabajo bastante complicado, Guillermo, bastante. ¿No? Ya considerando la situación, el estado en el que se encuentran estas iglesias coloniales, implica ya un trabajo mucho más minucioso. 7 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes, en el bloque deportivo se va a hablar sobre la Copa Perú en la provincia de Cotabambas. Vamos a hablar del encuentro deportivo del Papá de América que el día de hoy está enfrentando al Universitario de Deportes. Por si acaso usted está yendo a Cusco y va a ir a ver el partido, yo le comento cuánto están las entradas. Adultos, Occidente 60 soles, niños 15 soles. Oriente 45 soles adultos, niños 15 soles. Norte, adultos 25, niños 15 soles. Sur, de visita, va a estar ¿cuánto? Adultos 120 soles y en el caso de niños 15 soles. Llega allí chanto valija 60, 45, 25, 120 soles fuera cocha. Entrada con añato. Fuera cocha cachar. Con ponche rantear gamari, partido jabar gamar. Y como siempre, ¿no? Revendedores. Ahí usted va a encontrar sí o sí. Va a tener que haber, bueno, pues ese es el negocio de siempre. Nunca faltan los revendedores, amigos. 7 de la mañana con 51 minutos, amigos. 7 de la mañana con 51 minutos. Subayajicuna, Panaicuna. Y por supuesto, amigos, que estas en el marco de las actividades culturales y costumbristas por el 198 aniversario de la creación política de la provincia de Chumbivilcas, se organiza, amigos, el rodeo chumbivilcano y la aseo a Sincha 2023, igualmente el toro Cacharpari. Hoy día, atención, con Ampuncho, Aparegón, Santo Tomás, Yachtapi, Hueracocha, Javiercito, Chayaja, Jampas, Jaicala, pues hay que Chúcaro, Potroman, Hucharanguicha. Mano, Hueracocha, Anchichate, Chacmana, Yan Cacha, Chúcaro, Juchimangri. Ay, macho, escuché con una mancilla con ahora escuché grande, y me escuché con una mancilla que tiene que no jaja. Bueno, también otro con una tapa especialista, montando caballos hasta mis 18 años. 6 montañas de que repone jaro yactaman de catamoneña de que man año montaña chamanta, bueno. Caballos, digo yo, ¿no? Ajá. Caballos. Bueno, hoy día, con Ampuncho Chumbivilcas, pican rodeo chumbivilcano y la aseo a Sincha nomás, Sainayan Canja, Guayaje con Panaicona y el toro Cacharpari con Ampuncho Aparegonja, toros en Santo Tomás. 7 de la mañana ya con 51 minutos, amigos oyentes, atención a la siguiente información. Una bebé de apenas 5 meses de nacida encontró la muerte en extrañas circunstancias y cuyas causas del deceso es investigado por el Ministerio Público. El lamentable hecho ocurrió el martes 20 de junio en una vivienda rural situada en el sector de Tojollanca, distrito de El Porvenir en Chincheros. Y también, amigos, debido a lo distante del lugar, efectivos policiales del puesto de auxilio rápido del distrito de Rochaj, así como la médica del puesto de salud de San Pedro de Huambuerque, partieron hacia la localidad para las diligencias de ley. Hasta el cierre de la presente edición no se pudo establecer las causas que originaron la temprana muerte de la recién nacida, amigos. Una gran pena, Guayajicuna Panaicuna. Bueno, qué pena, hasta el cierre de todo lo que se ha podido conocer, pues bueno, amigos oyentes, no se ha podido determinar la causa exacta de en qué circunstancias ha fallecido esta menor de edad. 7 de la mañana con 53 minutos, nos escriben a través del WhatsApp. Guillermo, nos dicen, buenos días. Agradecerles de manera especial por haber cumplido nuestra solicitud de apoyo en difundir las actividades celebratorias por el aniversario institucional de la emblemática institución educativa César Vallejo de Akira. Dicho aniversario fue todo un éxito, las actividades programadas se desarrollaron de manera satisfactoria. Agradecemos y reconocemos a todos los padres de familia, autoridades, en especial al ingeniero Adolfo Arredondo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Akira, por haber brindado sus apoyos incondicionales. Gracias, dice, por vuestro apoyo el profesor Clever Segarra, docente de esta importante casa de estudios. Un abrazo para usted, profesor Clever, a la distancia, como siempre, en esta institución emblemática educativa. Bueno, Javier, en realidad también, atención, las noticias regionales, un tanto que también
no alientan tanto, porque efectivamente a 6 meses de gestión, el presente gobierno regional que lidera, pues, en este caso Percy Godoy, lamentablemente está recibiendo una serie de críticas. Muchos dicen, ¿no? Los cargos de técnicos no se ensaya con pagos políticos. Eso significa que, bueno, lo que hemos escuchado en muchas municipalidades, muchos alcaldes cuando recién asumían, cuando recién juramentaban y ensayaban sus discursos, decían, ¿no?, que nuestros técnicos en su totalidad van a ser de la localidad. Sí, pues. Pero al día siguiente se dio cuenta que los técnicos no guardaban las experiencias que uno requiere, que el cargo requiere, que el puesto requiere. Entonces, por eso se dice, el cargo, los cargos de técnicos no se ponen o no se pagan, pues, o no se pueden no pueden estar como pagos políticos, o sea, como devolución de por favores políticos. Esos cargos de técnicos son para especialistas que sepan hacer una buena gestión. Lamentablemente las autoridades ediles se han dado cuenta que no tienen, pues, digamos, especialistas en la localidad, entonces tienen que traer de fuera, sí o sí, porque, como les decíamos, más nos cuesta estar ensayando con técnicos que no tienen experiencia o con personal que no son técnicos ni siquiera. En realidad los costos son carísimos, uno pierde meses que pierdes, años que pierdes y no has avanzado nada. Entonces, este es el caso del gobierno regional. Una grave crisis de gestión se vive en los interiores, dicen, del gobierno regional de Apurímac, donde los funcionarios no responden a la altura de las expectativas y a la fecha solo se ven permanentes cambios, ¿no? Imagínense, a los 10 días nomás de haberse nombrado los nuevos gerentes en este gobierno regional de Apurímac, lamentablemente a los 10 días hubo cambios porque la Contraloría observó de que efectivamente los funcionarios no respondían, pues, digamos, no respondían profesionalmente para el cargo. Entonces tuvieron que reformular, designar nuevos gerentes. Y así, y hasta ahora sigue todavía habiendo ese tipo de cosas. Esto ocurre, amigos oyentes, un poco por el tema de improvisar, ¿no? Porque, bueno, ingresas a la gestión municipal y lo habitual, esto no es cosa de otro mundo, amigos oyentes. Lo habitual es que, pues, bueno, la gente que te ha estado apoyando ahí tiene que ingresar al cargo, ¿no? Pero no necesariamente esas personas cumplen los requisitos o están capacitados para asumir dichos cargos. La situación, amigos oyentes, se agudiza con el bajo avance presupuestal de proyectos de inversión que, de acuerdo a la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, al martes 20 de junio el gobierno regional alcanzó a gastar ¿cuánto? 337 de 337 millones de soles solo. ¿Cuánto? Escuche bien, solo el 25.6%, a pesar de encontrarnos ya en el 6º mes del año. Mira, desglosando los gastos, dicen, desglosando los gastos solo de la sede central en actividades y proyectos de 266 millones de soles, solo han podido gastar el 20,4%, 20%. Y a este paso, pues, el año no podría ser muy favorable para la gestión de Percy Godoy, que utiliza publicaciones, publicidades en las redes sociales, en las instituciones, como si aún estuviese también campaña electoral. Bueno, eso las autoridades tienen que olvidarse, por favor, señores alcaldes. Ustedes son ya autoridades, no están en campaña política. No es necesario a cada rato mencionar gracias a la gestión del... No. Es su trabajo. Recuerden que han sido elegidos para trabajar. Y bueno, según información sobre la falta de obras nuevas en Abancay, bueno, se informa, pues solo se vienen ejecutando proyectos de continuidad, pero con mayores demoras que antes. Y eso lo dijeron los propios obreros que requieren trabajar y aún no habrían tenido respuesta contundente. Es decir, están ineficientes. Bueno, hay una ineficiencia y afecta a la clase trabajadora, Guillermo. Tranquilamente uno se puede dar cuenta de cómo se está realizando, amigos, atención, cómo se están haciendo las obras, atención, en cada uno de nuestros distritos también. Señores alcaldes, hay que ponerse las pilas y empezar a ver las cosas como deben ser.
Vamos a ver, en realidad en Abancay, por ejemplo, hace tiempo la remodelación del mercado de abastos se está realizando y dice que quedan por delante 4 a 5 meses todavía para que se acabe. Sin embargo, el señor Pérez y Godoy ha ido y lo ha inaugurado el Olivo. También el Estadio del Olivo también. El Colegio Santa Rosa de el Mujeres. Proyecto Parco Chinquillay. Chinquillay también, ¿no? En realidad son obras que vienen desde el gobierno la anterior gestión del profesor Baltasar. Pero con Ancamaja, Guayajecuna, ña, Socta, Quillaña, Guayajecuna, Panaycuna, Chaicamaja, profesional con técnico con ña, Chariqui, Pelfil Cunata, expediente Cunata, Moyuchimuncumaña, Chay, nuevas obras, Orananco, pa, Jorge Casian, Mana, tengo Chogasaita, Guayajecuna, Panaycuna. ¿Qué estará pasando en nuestros distritos, amigos? Señores alcaldes, esto es una crítica sana, no estamos nosotros con una crítica destructiva, no, sino estamos pidiendo que efectivamente utilicemos el dinero que tenemos para poder hacer obras en beneficio de nuestro pueblo que necesita efectivamente de muchos proyectos, muchas obras, tanto digamos en agua, desagüe, educación, infraestructura vial, tantas cosas, ¿no? Sí, pues tantas necesidades que la población requiere y a pesar de que tenemos presupuesto y no se puede gastar. ¿Por qué? Lamentablemente porque no hay funcionarios capacitados, funcionarios que tengan las habilidades de hacer los perfiles, los proyectos y de esa forma se puedan aprobar y se pueda hacer un gasto eficiente de este recurso económico. Como les decíamos, para reiterar nomás este tema, en la región de Apurímac, amigos oyentes, lamentablemente el gobierno regional de Apurímac, ya a unos días de ingresar al 6º mes, solo se ha gastado el 25.6%. Muy bien, 8 de la mañana en punto, Guillermo. A esta hora de la mañana nos trasladamos ya a la siguiente cabina, donde está Naida Herreros. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 1 minuto. Está en la cabina principal Naida Herreros con la lectura de los diarios de circulación regional y nacional. Adelante, Naida, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos los que nos... Bueno, como es de costumbre, el día de hoy les voy a leer las portadas de los diarios de circulación regional y nacional, ¿no? Comenzamos con el diario El Pregón. En la portada se puede observar, bueno, un hombre tirado debajo de un puente, ¿no? Y nos dice, hallan cadáver de un varón. Ayer, en horas de la tarde, fue hallado el cadáver de una persona de sexo masculino en el interior de un terreno, que colinda con la Plaza Villa Ampay, en el pueblo joven de Abancay, ¿no? La policía investiga esta extraña muerte del hombre de aproximadamente unos 35 años de edad. Al lado derecho del diario El Pregón también tenemos noticias y nos dice, ¿no? Trabajadores estatales de Abancay acataron paro nacional de 48 horas. Seguimos con otro diario de circulación regional, ¿no? Diario El Sol de Cusco, ¿no? Nos dice, sector salud propone adelanto de vacaciones de medio año. Ante incremento de casos de infecciones respiratorias en la región de Cusco, se registra incremento de más del 75% de casos en comparación con el año pasado. También en el mismo diario nos dice, ¿no? Hospital Antonio Lorena contrató personal sin convocar a concurso público, ¿no? En total, 859 funcionarios fueron añadidos a la planilla del hospital sin haber participado en concurso de contratación, ¿no? Lo que va en contra de lo establecido en la ley número 31638. Continuamos con los diarios de circulación nacional. Diario El Trome nos dice, votarán del Perú a mamá de maldito Cris, ¿no? Nos dice, Kellis González, quien es la mamá de este presunto, de esta delincuente, ¿no? Nos dice, ingresó de forma ilegal al país y en Venezuela está acusada de crimen de tráfico de drogas, ¿no?
En el diario Ojo también nos dice, cae mamá del maldito Cris, ¿no? Nos dice, acude a morgue para retirar cadáver de asesino venezolano y es intervenida. Diario El Pueblo nos dice, clausura de mercado deja en la calle a comerciantes. No se puede observar la multitud que no puede ingresar a sus locales respectivos, ¿no? Nos dice, en los próximos días continuarán los operativos en Andrés Avelino Cáceres. Diario Expreso nos dice, cayó, Congreso inhabilita a Zoraida Ábalos por 5 años. Nos dice, votaron para que dejara el cargo de fiscal supremo, 71 congresistas y 15 estuvieron en contra, ¿no? 8 fueron abstenciones acerca del caso, ¿no? Tendrá que dejar la fiscalía inmediatamente. En este caso, así acaba su carrera Ábalos. También nos dice, por no investigar preliminatoriamente a Pedro Castillo por sus actos de corrupción y también por no investigar a Martín Vizcarra. En el mismo diario, en la parte derecha, nos dice, Boluarte podrá dirigir el país vía control remoto. Dice, parlamentarios aprueban en segunda votación esta decisión, ¿no? Diario La Noticia. Nos encontramos con la misma portada y nos dice, inhabilitada 5 años. También nos dice, Congreso suspende a ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, con 71 votos a favor por no investigar a Pedro Castillo. La República. Tenemos la misma portada que el diario La Noticia y el diario Expreso, donde nos dice, Congreso interviene, Ministerio Público. Golpe de Parlamento sigue en marcha y entramos en la era de la barbarie, ¿no? Nos dice, la denuncia y la inhabilitación de la función pública por 5 años contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos es por haber suspendido supuestamente las investigaciones del expresidente Pedro Castillo. En el mismo diario La República, en la parte izquierda tenemos, policías pasaban datos de operativos a narcos de Brasil y Colombia. Diario El Comercio. La misma noticia en el caso de Zoraida Ábalos, ¿no? En este caso nos dice, Congreso inhabilita de la función pública por 5 años a Zoraida Ábalos, ¿no? Deberá dejar cargo de fiscal suprema y su reemplazo estaría entre fiscales de Franklin, Tommy López, Yanina Tapia y Helder Terán. También en el mismo diario nos dice, aprueban proyecto para que Boluarte despache de forma remota. Diario Gestión. Nos dice en la portada, vivienda social queda en manos de municipalidades. Especialistas refieren que gobiernos locales podrán negarse a destinar 10% de su territorio para este fin, tal como busca establecer el Ministerio de Vivienda, ¿no? También nos dice en la parte inferior del diario Gestión, Chinchero tendrá 4 veces más capacidad que Velasco Astete, ¿no? Y bueno, diario Perú 21 nos dice en la portada, para adentro, Betsy Chávez espera decisión del INPE, claro, que definirá en penal los 18 meses de prisión preventiva. No, tenemos el diario La Razón. También la misma noticia nos dice, se tumban a fiscal Lagarta, ¿no? Congreso inhabilita a fiscal suprema Zoraida Ábalos por 5 años por blindar corrupción de Pedro Castillo. Y finalmente tenemos diario El Peruano, ¿no? En la portada nos dice, pago de comisiones a las AFP bajará con reforma de pensiones, ¿no? Nos dice, subasta periódica de aportes e ingreso de nuevos jugadores al sistema como los bancos, cajas municipales u otras instituciones financieras ayudarán a esta reducción, sostiene ministro de Economía, ¿no? Bueno, eso sería todo en relación a las portadas de circulación nacional y regional conmigo. 8 de la mañana con 6 minutos. Muchísimas gracias, Naida Herreros.
8 de la mañana, cambie el digital con 9 minutos, amigos oyentes, en el informativo Villarico. En breve está ingresando la Catedral del Deporte, el señor William Guamán, con la información en el plano deportivo. Les comentaba, ¿no?, que el día de hoy juega el Papá de América, el Cienciano. El costo de las entradas es de la siguiente manera: adultos 60 soles, Occidente, Oriente 45, Norte 25, Sur visita. ¿Cuánto va a costar? 120 soles. Los niños ingresan pagando 15 soles. Vamos con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfo y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo están? Después de buen tiempo estamos retornando a nuestra emisora Surfo y la voz de todos. Por supuesto, rápidamente nos vamos con la información deportiva. Bueno, cierta polémica ha generado la situación de la selección peruana luego de su partido ante Japón, que cayó goleada por 4-1. Pero como dice el saltamonte, ¿por qué saltan tanto si el suelo está parejo? ¿Por qué tanto saltarín? Bueno, en realidad es un partido amistoso donde el seleccionador, en este caso Juan Máximo Reynoso, está viendo la posibilidad de alternar un nuevo sistema, nuevos jugadores, porque de eso se trata. No son partidos de prueba, recordemos, no son partidos oficiales, son partidos de preparación para lo que va a significar las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. Aunque ya muchos críticos ya han salido, por supuesto, a dar su posición, a criticar a algunos jugadores, que es cierto, en algunos casos no están al ritmo o no están al nivel, pero falta todavía un poquito para las clasificatorias. Entonces ahí es donde se tiene que ver realmente de qué está hecho el trabajo de Juan Máximo Reynoso. Mientras tanto, cuando jugó con Corea del Sur, la situación era buena, ¿no? El ánimo estaba espectacular en el mundo futbolístico, en los críticos, en los conocedores del fútbol, pero cuando la situación es adversa empiezan a hacer las críticas ni siquiera constructivas, sino destructivas al técnico de la selección. Dejemos, todavía es un partido, es un amistoso. Vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, y hablando de la selección, ha recibido muchas críticas este jugador Kubo, Takefusa Kubo, que despreció la camiseta de Perú. Él prácticamente dijo que no sé con qué, si fuese una camiseta de un equipo grande como Brasil o una selección, ¿no? En este caso de Brasil, Argentina, sí lo guardaría de la mejor forma, pero raro lo que pasó con Takefusa Kubo, que después de hacer un intercambio con Alexander Callens, ¿no? Él agarraba la camiseta, se puso otra y después la tiró en el gramado de juego. Finalmente, no sé si recogió la camiseta, parece que eso se llevó en el alcanzabolas, porque no volvió a recoger la camiseta, aunque se disculpó, dijo que no estaba un poco lesionado y no me percaté del tema, disculpas a la afición. No, pues es como si estaría arrojando nuestra bandera nacional, porque de eso se trata la camiseta de la selección peruana. Mal por este jugadorcillo Takefusa Kubo, que por cierto juega bien, pero bueno, actitudes también suman para que un jugador sea completo, ¿no? Un buen profesional. Vamos con más información deportiva, amigos oyentes. Hoy, como decías, mi estimado Javier, hoy juega el Cienciano del Cusco ante el Universitario de Deportes. Partidazo que se viene por la Liga 1 Betson 2023. Ojo que están empezando ya la siguiente fase, es decir, el clausura. Y es importante que los equipos sumen y empiecen, con un nuevo ritmo. Hoy todo empieza a las 3 de la tarde cuando la Academia Cantolao enfrente al Sporting Cristal. Buen partido porque la Academia Cantolao quiere salir del último lugar de la tabla de colocaciones y el Sporting Cristal naturalmente va a querer ratificar su posición como uno de los mejores equipos del Perú. El Melgar también juega hoy a las 6 de la tarde, va a recibir al ADT de Tarma. Mientras tanto, a las 8:30 de la noche en el Estadio Garcilaso del Cusco, el Papá de América, el Cienciano, enfrentará al Universitario de Deporte. Buen partido que se desarrolla hoy, jueves 22 de junio, en vísperas ya de conmemorarse el Inti Raymi, las actividades celebratorias por el mes jubilar de la ciudad imperial. Un gran regalo sería un triunfo del Cienciano, pero el Cienciano por ahí está marchando entre bien y mal, unas de cal y otras de arena. Hoy nos comenta que va a alinear Carando, Danilo Carando va a estar en el ataque del Cienciano. Hay algunos cambios que están haciendo. Dicen que también Ramúa podría arrancar
en el Cienciano del Cusco. Vamos a ver qué pasa con lo que va a significar la presentación en esta segunda, bueno, en este caso en la fase de clausura de este torneo importante que tiene el torneo de la Liga 1 Betson 2023. Muy bien, hoy juega el Cienciano. ¿Cuánto está la entrada, Javier? Nos reiteras, estuvo en... La entrada está, a ver, reiteramos, 60 soles Occidente, bueno, para influencia. Rápidamente nos vamos con la información en el ámbito local. Atención, Guayacuna Panaicuna está desarrollando ya la Copa Perú en Cotabambas, y los clasificados al play-off son los siguientes. Atención, el FC Municipal de Chalhuahuacho va a enfrentar al FC Municipal de Cotabambas, ¿no? Este partido va a ser interesante, ahí lo está auspiciando Chumbi Sport. Bien por el cuadro del Municipal de Chalhuahuacho, que ya está yéndose a los play-off para este encuentro importante. El otro clasificado es el FC Municipal de Cotabambas, debe ser del distrito de Cotabambas, ¿no? FC Municipal. Bueno, acá está precisamente, tenemos ya entre manos la programación del Grupo 1 y Grupo 2, precisamente de la cuarta fecha, los resultados que se dieron en el último fin de semana. El Club Deportivo Alianza Collor empató a un gol por lado con el Club Unión Minas de Pamputa. Mientras tanto, el Club Deportivo Sausama venció 2-0 al Club Deportivo Pisajasa. 11-0 ganó el Municipal de Chalhuahuacho, 11-1, ¿no? Ya bueno, un gol de diferencia. 11-1 el Municipal de Chalhuahuacho al FC Mina Curi de Chacamachay. Aplastante el score, era una canasteada que se dio pues en el Grupo 1 de la Copa Perú en nuestra provincia de Cotabambas, la cuarta fecha, así es. El Grupo 2, los resultados fueron los siguientes. El Municipal de Cotabambas venció por 3-1 al Club 11 Hermanos de Jaya. Mientras tanto, Club Unión Ocrabamba empató a 2 goles con el Club Unión Surimana. Club Huancayo Corazón, este es de Tambobamba, ¿no? Sí, este es un club muy bueno, venció por 3-0 al Club Sporting Peñarol de Jocha. Este partido se jugó de local allá en Tambobamba. Bien por los amigos de Tambobamba, que tienen un nuevo escenario deportivo. El Estadio Rairoca ofrece lo mejor para poder desarrollar encuentros de la Copa Perú. Lo mismo pasa en Chalhuahuacho con el Estadio Molino Pampa, que ahora está de la mejor forma. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este 25 de junio. Atención, la quinta fecha de la Copa Perú en la etapa provincial. Atención, escuchen. Acá tenemos la programación de la quinta fecha de la Copa Perú en Cotabambas. El primer partido a las 10 de la mañana. El FC Mina Curi de Chacamachay va a enfrentar al Club Deportivo Alianza Collor. Mientras tanto, a las 12 del mediodía, el Club Deportivo Pisajasa enfrentará al FC Municipal de Chalhuahuacho. Buen partido este. Vamos a ver qué pasa a las 2 de la tarde, cuando el Club Deportivo Sausama va a enfrentar al Club Unión Minas de Pamputa. En el otro grupo, atención, también a las 10 de la mañana, esto el domingo 25 de junio, se va a enfrentar, atención, el Sporting Peñarol de Jocha enfrentará al 11 Hermanos Jaya. Mientras tanto, al mediodía, Fútbol Club Unión Surimana enfrentará al Club Huancayo Corazón. A las 3 o 2 de la tarde, en este caso 2 de la tarde, el partido de fondo, el FC Municipal de Cotabamba se enfrentará al Club Unión Ocrabamba. Son los partidos de la quinta fecha de la Copa Perú. Acá tenemos también rapidito la tabla de colocaciones. En el primer grupo, el FC Muni Chalhua está con 12 puntos, seguido por Sausama con 9, Mina Pamputa con 4, Pisajasa con 3, Alianza Collor con 3 y el Club Deportivo Chacamachay con solamente también 3 puntos. En el grupo B, la tabla de colocaciones la lidera el Muni de Cotabamba con 12 puntos, Huancayo Corazón con 9, Unión Surimana con 7, Unión Ocrabamba con 5, Hermano Jaya con 1 y Peñarol de Jocha con 0 puntos. Así está la tabla de colocaciones tras jugarse 4 fechas de lo que significa la Copa Perú en el distrito de Chalhuahuacho. 8 de la mañana ya con 19 minutos, 8 con 19 minutos, hemos dado a conocer la programación de los partidos de la Liga Provincial de Cotabambas, ya partidos definitorios, muy bien por cada uno de los que están encabezando. El Club Deportivo Municipal de Chalhuahuacho está entre los primeros lugares, lo mismo pasa con el otro ya prácticamente casi clasificado, el Club Deportivo Municipal, pero de Cotabambas. Vamos con las últimas informaciones deportivas, amigos oyentes. En el ámbito internacional, bastante expectativa está generando la presencia de Lionel Messi en el Miami City, ¿no? Es un equipo
que por supuesto va a albergar seguramente a este grande todavía del fútbol a nivel mundial, que prácticamente está jugando sus últimas temporadas, ¿no? Y bien por darle, digamos, un nuevo rostro, un nuevo nivel a lo que significa precisamente la liga de Estados Unidos. Muchos decían que el Lionel Messi iba a retornar al Barcelona, pero no fue así. Ahí todavía hay un tema económico seguramente que está priorizándose para que podamos tener todavía vigente a Lionel Messi. Lo cierto es que el 25 de julio va a jugar contra el Cruz Azul en estos partidos definitorios de los partidos que juegan tanto la MLS, la liga también mexicana, junto a la liga de Estados Unidos, para ver la clasificación al Mundial de Clubes. Bien, seguramente lo vamos a tener también en ese escenario, ojalá que sea así, a Lionel Messi, dependiendo de su accionar y qué es lo que va a pasar con su juego en lo que va a significar la próxima temporada en esta liga de Estados Unidos. Y muchos se preguntan, ¿cuándo debe jugar ya la selección peruana? Bueno, la Conmebol próximamente, entre esta semana, y hoy, imaginamos a inicios de la próxima semana, ya debería dar a conocer el fixture de lo que va a significar las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. Lo cierto es que sí se va a jugar en el mes de septiembre. Todo hace indicar que sería el 12 o 14 de septiembre el inicio de las clasificatorias. Y Perú, bueno, ya se tiene ya con quién va a jugar contra Paraguay de visita. Entonces la selección peruana tiene que ver las posibilidades seguramente de armar un excelente grupo y ver también cómo están llegando cada uno de los integrantes de la selección a este partido, considerando de que los momentos son importantes de cada jugador. Todo listo entonces para lo que va a significar el anuncio ya oficial de parte precisamente de nuestros amigos de la Conmebol en lo que va a significar el fixture de las clasificatorias, ya con fechas y horarios para el próximo Mundial. Ya falta poco para estar viviendo nuevamente la fiesta del fútbol en la etapa de clasificatorias. Y la última información deportiva se viene con que la Liga 1 Betson va a tener VAR, ¿no? Desde la fecha número 1. Esto significa también todo un presupuesto importante que está manejando la Federación Peruana de Fútbol, porque ojo, ya no van a ser solamente 4 árbitros en campo, ¿no? Son 3, la terna normalmente, y el cuarto hombre, ¿no? Que siempre está ahí viendo de cerca las incidencias, incluso fuera del contexto o del campo deportivo. Ahora se tendrá que sumar mínimamente 3 en el VAR. Son 4 incluso, hay un asistente más. Entonces, eso es presupuesto, porque estos árbitros también cobran. Y no sé si alcance, porque ellos también tienen que tener cierta preparación en el tema tecnológico, tienen que conocer bastante, digamos, el tema de reglas de juego, en fin, o sea, todo lo que significa estar fuera del campo deportivo y estar sentado en el VAR. Entonces, y ahí se aumenta también la planilla, pues, ¿no? De árbitros, porque no solamente van a estar 4 árbitros que los paga la federación o los que organizan el campeonato, sino que tendrán que incrementar el presupuesto a 4 árbitros más que van a estar en el VAR. Lo cierto es que el VAR empieza a funcionar en nuestra Liga 1 Betson a partir de la fecha desde hoy día, pues, ¿no? Hoy ya debería instalarse el VAR en la ciudad del Cusco, por ejemplo, en el partido entre el Cienciano y el Universitario de Deportes. Ojalá se acaben las polémicas, los partidos que acaban muchas veces en situaciones, digamos, que en las cuales culpan al árbitro, ¿no? por su mal accionar, pero ahora el VAR tendría que contribuir, aunque no es así, ¿no? Porque hemos visto que el VAR a veces no ayuda. ¿Se acuerdan de ese gol de Trauco a Uruguay? Que el esférico prácticamente ingresó y el VAR no lo convalidó. Bueno, son errores que cuestan, ¿no? Digamos, una clasificación, pero en este caso ya la Liga 1 Betson ya lanzó, pues, de que a partir de la fecha 1, es decir, desde hoy día, todos los partidos se van a jugar con VAR. 8:24, punto final a la información deportiva. Amigos, los invitamos todavía a continuar en la programación de nuestra emisora. Se vienen las últimas informaciones en el informativo Huillaricuy. Hoy, Javier, ¿apoyas al papá? Sí, 2-1. 2-1. Es el score, sí. Le estoy haciendo la pregunta pública a Gonzalo Huirce, si es que quiere apostar, normal, estamos ahí. O sea, con apuesta es el tema. Sí, con podría ser, ¿no? Porque, bueno, Gonzalo es hincha, ¿no? de la U. De la U. Sí, pues. Bueno, lo cierto es que va a estar parejo, ¿ah? Vamos a ver cómo arrancan también este torneo del clausura, porque sería interesante, ¿no? Ver jugar al Chapo Ramúa.
Por lo menos como recambio, ¿no? Sí. Y ojo que la U está viniendo con todo su poderío, ¿ah? Parece que también va a llegar Valera. Posiblemente. Ha descansado cierto tiempo, pero está finito, o sea, físicamente está bien, porque en la selección también estuvo entrenando permanentemente, entonces parece que va a estar Valera en el campo de juego como titular en ese partido ante el Ciencia. Debería de ganar el Papá de América como un regalo por estas fiestas del Inti Raymi, la fiesta del Sol. Y bueno, de localía, ¿no? Con toda su hinchada. Aparte que está empezando, pues. Y aparte de eso, también con la altura y vuelven a favor. Y con el frío que está haciendo allá. Imagínate, sí, ¿no? Entonces es importante. 8:30 de la noche. ¿A cuánto aprox estará a esa hora la temperatura? Yo pienso que llega a 5 o 4 grados. Sí, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, porque el frío está fuerte. Va a ser un factor muy importante para el triunfo, espero, del Papá de América. Y sobre todo, como te decía, están empezando todos los equipos una nueva fase, ¿no? El clausura, y tienen que ir con todo, porque si no, se les va el campeonato o se van al descenso. Claro, y ahora, William, de hecho que vamos a ver en la ciudad del Cusco a la Alianza, al Sporting Cristal, que en la primera etapa no venían, ¿no? No venían, han asegurado su campeonato y... Sí, pues. No, ¿cómo es el fútbol, no? Bueno, no sé si es un manejo o ha sido suerte realmente que no jueguen pues estos equipos en la primera ronda, pero ahora sí van a estar pues en el Cusco jugando prácticamente con el Cusco FC, con el Garcilaso y con el Ciencia. Así es. Gracias, nos vemos. William. Buena mañana, nos vemos. 8 de la mañana con 26 minutos. Amigos oyentes, ya en la parte final del informativo Huillarico, y pues bueno, comentarles que hay todavía información en el plano nacional. Una importante noticia, amigos oyentes, es la siguiente. Corpac pide no adelantar conclusiones sobre causas del accidente en el aeropuerto Jorge Chávez. Amigos oyentes, Corpac señaló que ha colaborado en la investigación por el trágico accidente ocurrido todavía el 18 de noviembre del año 2022. El comunicado que data tras las sesiones de la Comisión de Fiscalización que investiga la muerte de 2 bomberos en el aeropuerto Jorge Chávez, y que posteriormente, hace unos días atrás, uno de ellos también falleció a consecuencia, de las diferentes lesiones que tuvo en este accidente aéreo. Bueno, lamentable, ¿no? La muerte ahí de los señores que participaron en este simulacro que estaban haciendo y que, pues pasó el accidente. 8 de la mañana, 27 minutos, y el día de ayer y anteayer en Abancay, los trabajadores estatales agremiados en los sindicatos de las diversas instituciones del Estado han acatado un paro de 48 horas, ayer y anteayer, convocados precisamente, y cientos de servidores públicos protagonizaron pues la movilización por las principales arterias de Abancay en contra del reducido espacio fiscal otorgado por el Ejecutivo para la negociación colectiva del 2024. En realidad ya se sabía que el Ministerio de Economía días antes había confirmado que cuenta con un espacio fiscal, o sea, un dinero para el 2024, que es de 200 millones de soles para la negociación colectiva, pero los trabajadores de todo el Perú están solicitando más de 843 millones de soles, generándose una brecha pues de más de 600 millones de soles. Bueno, yo creo que efectivamente 200 millones tampoco pues no va a alcanzar, ¿no? Creo que efectivamente hay dinero, amigos. Lo que pasa que se está malgastando. Bueno, ojalá no se descubran más hechos de corrupción durante este gobierno, porque generalmente el siguiente gobierno es el que va a decir esto es lo que ha sucedido con el anterior gobierno, ¿no? Así es. Y la corrupción ojalá no continúe, amigos. 8 de la mañana con 28 minutos, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, compartiendo el informativo Huillaricuy, en la capital, en Tamobamba, 97.5 FM. Amigos oyentes, el Poder Judicial ha ordenado 18 meses de prisión preventiva contra Betsy Chávez por su participación en el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía de la Nación, el juez César San Martín, ordenó estos 18 meses de prisión preventiva. ¿Qué delitos se le imputa a Betsy Chávez, Guillermo Recharte? Bueno, vamos a ver, de acuerdo con el Ministerio Público, el pedido de 18 meses de prisión preventiva responde a la participación de Betsy Chávez en el fallido intento de golpe de Estado
que perpetró pues el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Pese a que los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez también están involucrados en calidad de coautores de delito de rebelión y conspiración, alternativamente a ellos solo se le impuso comparecencia con restricciones. Bueno, y hay que recordar que Pedro Castillo cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva. Esto en el penal de Barbadillo, ¿no? Es en Ate, por los mismos hechos, luego de ser capturado al intentar cerrar el Congreso y todo el sistema de justicia nacional. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos, amigos, del hecho? El pasado 7 de diciembre de 2022 estaba previsto que el Congreso debatiera y votara una moción de vacancia contra Castillo Terrones. Previo a ello, de acuerdo con la tesis fiscal, hubo una reunión en Palacio de Gobierno entre el expresidente, el ex asesor Aníbal Torres, Betsy Chávez, cuyo fin era disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción. Esta decisión implicaría la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no?, para tomar el control de los demás poderes del Estado, motivo por el cual se le imputa el delito de rebelión, que implica pues el alzamiento en armas. Bueno, a las 10:46 de la mañana, Chávez Chino envió un mensaje por WhatsApp al grupo de chat denominado Gabinete Bicentenario para convocar con carácter de urgencia a los ministros. Señores ministros, apersónense inmediatamente a PCM. Y ese mismo 7 de diciembre, a las 11 de la mañana, 11:20 más o menos, ya se habían realizado las coordinaciones para que el personal del Canal del Estado acuda a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro del Palacio de Gobierno y transmita pues el mensaje presidencial. El mensaje apareció en señal abierta a las 11:40 de la mañana y se materializó el anuncio de la disolución de los poderes del Estado y la reestructuración del sistema de justicia. Bueno, y recuerdan, amigos, terminado el anuncio, muchos veían por la televisión, unos felices, otros alegrándose, otros tristes, ¿no? Bueno, terminado el anuncio, Chávez, Betsy Chávez, Aníbal Torres y Pedro Castillo se dieron la mano e iniciaron una conversación. Ahí también se encontraba Willy Huerta, Roberto Sánchez, los exministros. Por su parte ingresaron ellos por la parte posterior pues a la sede de la PCM. Huerta habló con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, para comunicar que le iba a comunicar con el presidente de la República. Bueno, y en realidad así fue, ¿no?, lo que dijo Castillo. General, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la fiscal de la nación, ¿no? Así ordenó. Bueno, Alvarado preguntó el motivo. Pedro Castillo dijo que esos detalles lo iba a proporcionar el ministro del Interior. Y con esa información, la Fiscalía sustenta la participación de los exministros y el expresidente de la República. Bueno, son casos que efectivamente, bueno, lo estaba haciendo por su lado, pero el comando conjunto de las Fuerzas Armadas desconocía totalmente, ¿no? Yo creo que acá no era cuestión de ordenar por acá, por allá, sino era de consensuar. Es lo que le faltó pues al señor presidente, y eso es lo que hicieron tanto en su momento Alberto Fujimori, también hizo Vizcarra, no sé, ponerse de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Si no cuenta usted con apoyo de las Fuerzas Armadas, no puede hacer nada, mi estimado. Por ejemplo, en Venezuela, las Fuerzas Armadas es lo que le aguanta en el gobierno a Nicolás Maduro. Bueno, amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y nos despedimos. Paqani Camaña, Guaycaicona, Panecona. Bajarin Camaña, Tamasecona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.